Y, por supuesto, de la mesa lo que quieran preguntar, se suman a la entrevista por la ley bases. Gracias por venir, diputada. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, parece que si aprueba el Senado, vuelve a diputados, van a tener que discutir con cambios esta ley. ¿Quieren que Milei tenga su ley o hay resistencia incluso hasta de la oposición dialoguista? Bueno, en el caso del PRO, que es el partido que yo integro y que yo represento, nosotros desde el primer día sostenemos que es muy importante darle herramientas al gobierno para que pueda llevar adelante su plan económico. Hay una parte que es la que ya vemos que puede implementar con las herramientas que tiene, pero hay otras que nos está pidiendo al Congreso y para nosotros es importante que esto avance. Y también coincido con algo de lo que decían recién a la mesa, si el avance, si se retrasa para mejorar la ley, me parece que eso no es algo malo en sí mismo. El problema es si se retrasa simplemente por querer dilatar, por querer evitar de alguna manera que existiera esto que me parece a muchos argentinos entusiasmó, que era la posibilidad de ver a la dirigencia política unida. Hay un sector que quiere mostrar que Milei no va a poder, porque lo han dicho públicamente. O sea... Definitivamente, definitivamente, y eso creo que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Hay un sector de la política argentina que no quiere que cambie nada y que no se resigna a que la sociedad es la que decidió cambiar. La sociedad es la que decidió que no quería darle una quinta oportunidad al kirchnerismo de seguir haciendo lo mismo de siempre. Entonces, a mí me parece que en ese sentido sería bueno, ojalá esta semana se alcancen los acuerdos, y si no es esta semana, que sea la próxima, pero que efectivamente exista una ley, porque además yo, en lo personal, creo que la ley es buena. Sí. Creo que la ley... Ah, usted elogió, ¿no, Milei? Sí, nos agradeció a nuestro bloque. Sí, a nuestro bloque. Nombró puntualmente. Sí, básicamente por el trabajo que hicimos en el Congreso para el tratamiento de la ley, donde yo lo dije con mucha claridad. Nosotros intentamos trabajar siempre sin hipocresía. Muchas de las cosas que están en la ley bases, la verdad que nosotros las propusimos también durante la campaña. Nosotros creemos que tiene que haber un régimen especial para promover inversiones en la Argentina. Creemos que si no se dan determinadas garantías de seguridad jurídica y de estabilidad tributaria, es muy difícil sacar toda esa riqueza que está enterrada en la Argentina y vamos a seguir repitiendo que somos un país rico, pero con una sociedad totalmente empobrecida. ¿Tuvieron dudas con las privatizaciones, por ejemplo? Que ahí hay sectores, por ejemplo, del radicalismo que dicen, no, esta empresa no sé, aerolíneas no. Bueno, había un primer listado que era más amplio de empresas. Yo creo que después de mucho trabajo se llegó a un listado más acotado, donde básicamente se incluyeron las empresas que le generan un déficit fenomenal a todos los argentinos, ¿no? Que en muchos casos además dan un muy mal servicio y que por eso vale la pena que efectivamente se exploren maneras diferentes de hacer las cosas. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, la verdad, creo que la ley avanza en materia de reforma del Estado, avanza en algo que hace cuántos años nosotros decimos en la Argentina que hace falta una reforma laboral porque somos un país que no puede generar empleo en el sector privado, empleo de calidad en el sector privado. Bueno, logramos que se incorporara un capítulo. No es todo lo que quisiéramos. Falta mucho más para mejorar el mercado laboral argentino, pero demos un paso, ¿no? Empecemos a movernos en el sentido que creemos correcto. Es una posición incómoda la que hoy tiene el PRO, porque, ¿no? Por un lado no quieren ser oposición como el kirchnerismo, pero por otro lado hay muchas cosas de Milei que no les gusta. De hecho, no era el candidato de ustedes en las últimas elecciones, ¿o no? Definitivamente. Digo, nosotros tuvimos dos candidatos y luego tuvimos a nuestra candidata que salió de las elecciones primarias, Patricia Bullrich, y quedamos terceros. Y no estuvimos en el balotaje, así que también la ciudadanía nos dio una respuesta a nosotros, ¿no? Nos dijo, creemos que está entre estos dos candidatos y nuestro elector acompañó casi en su totalidad, te diría, porque es una suma matemática lo que sacó en el balotaje el presidente Milei de, digamos, lo que había sacado nuestra candidata en la primera vuelta. Así que el elector de Juntos por el Cambio sigue acompañando el cambio con tal vez no su primera opción, definitivamente no su primera opción, si no lo hubieran votado en la primera vuelta, pero a nosotros nos parece que hay una voluntad de cambio, hay sobre todo una sociedad dispuesta a hacer un enorme sacrificio. Y cuando vos me decís incómodo,
Y sí, la verdad es que es incómodo, pero para nosotros también fue incómodo en su momento cuando dijimos que no había que sacar ganancias, ¿no? Que era un mal impuesto, digamos, que era una mala decisión ir en contra del impuesto a las ganancias, que como a todos, a nadie le gusta pagar impuestos, era más popular decir que eliminábamos eso, pero el Estado hay que financiarlo. Hay prioridades de gasto que hay que financiar y la verdad que gravar a los ingresos más altos tiene bastante más sentido que seguir gravando a los más pobres a través de la inflación. Entonces adoptamos una posición incómoda en aquel momento, pero que creímos que era correcta y nuevamente ahora no especulamos, no dijimos, ah no, como nosotros dijimos que no había que sacarlo, ahora hay que restituirlo, nosotros nos lavamos las manos. Sí. No, dijimos hay que acompañar, este impuesto es dentro de los impuestos el más progresivo de todos y nos parece que está bien, entonces volvimos a acompañar. No le tenemos miedo a tomar decisiones que a veces pueden ser menos populares que otras si creemos que son correctas para la Argentina. Te decía lo de incómodo, que yo usé la palabra, pero la sentí de leerte a vos en las redes sociales. No sé si podemos poner lo que puso Silvia Lospenato respecto al secretario de culto del presidente Milei. El secretario de culto viajó a España. Yo quiero poner el video igual. Esto escribió Silvia Lospenato, criticando al secretario de culto de la Argentina. Que fue al acto de Vox, y cuestionó cosas bastante insólitas. A mí me sorprendió que cuestionó la ley del divorcio, que era algo que no se discutía hace 40 años. Escuchemos al secretario de culto de la Argentina, es el secretario de culto elegido por el presidente Javier Milei, que dijo en España esto. En la Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Bueno, esta es la definición muy polémica, ¿no? Incluso hablando de la ley de divorcio. De divorcio, matrimonio igualitario, discusiones. Bueno, lo primero que hay que decir es que todas esas leyes fueron producto del consenso democrático, ¿no? Todo esto se llama democracia. Sí. Hay democracia, se eligen representantes, los representantes votan las leyes que consideran hacen al progreso de nuestro país, al progreso de los derechos en todas sus dimensiones, así que fueron todas leyes de la democracia, con mucho debate, con mucho acuerdo también. La verdad que a mí me sorprende mucho que se vuelva a discutir o que se pretenda discutir la ley de divorcio, pero yo lo decía, cuando vino la ley Bases 1, la primera, la más amplia, la de 680 artículos, tenía varios artículos que reformaban el Código Civil que tenían una idea, que es la misma que está en el DNU 70, ¿no? Que es tratar de que el Estado intervenga lo menos posible en las decisiones entre las personas, en las decisiones de ejercicio de autonomía de la voluntad entre las personas. ¿Qué mejor contrato para expresar eso que el contrato matrimonial, ¿no? Entre dos personas. En un momento deciden compartir la vida, los hijos, el domicilio, y en un momento deciden no compartirlo más. Y el Estado puede obligar a esas personas a que sigan conviviendo en una casa. Es absolutamente insólito, pero además es muy contradictorio con el espíritu que expresa un gobierno que se considera y se denomina liberal libertario, ¿no? Y que hace un culto de la defensa del contrato como esa asociación libre entre las personas donde el Estado tiene que tener siempre la mínima injerencia. Insólito porque no es que lo dijo un libertario, sino un funcionario público que es secretario hoy de la Nación.
Tiene pregunta a Fede Mayol, a la diputada Silvia Los Penato. Fede. Sí, diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Quería preguntarle, porque el gobierno ya reconoció que va a haber cambios en la ley, obviamente están negociando la ley base, me refiero al paquete fiscal. ¿Qué va a pasar en diputados? Porque había trascendidos en torno, obviamente dependerá de las mayorías con las que se vote en el Senado, pero había trascendidos en torno a esos artículos modificados. ¿Qué podía pasar en diputados? Si insistir con el texto original o avalar esos cambios. ¿Qué se está hablando? Bueno, lo primero es que nosotros todavía no conocemos en detalles cuáles serían los cambios que se van a introducir en la ley bases, con lo cual, digo, es dar una opinión un poco en el aire, cosa que a mí me gusta poco, pero sí puedo decir como criterio general. Si las modificaciones surgen del acuerdo con el gobierno y el sector que mayoritariamente va a acompañar la ley, ¿por qué nosotros los diputados nos opondríamos a un acuerdo donde el gobierno, digamos, resuelve que estas modificaciones mejoran la ley o entiende que son necesarias incluir en la ley? No veo razón por la cual nos deberíamos oponer a eso. Distinto es el caso si se juntaran mayorías para tratar de desvirtuar la ley base, ¿no? Para tratar de que pierda su sentido. Bueno, en ese caso, por supuesto que nosotros vamos a querer defender lo que entendemos que es una ley que les sirva a los argentinos y no una ley que creamos que no va a servir para cambiar, que no va a servir para progresar, que no va a servir para atraer inversiones, que no va a servir para eficientizar el Estado. Porque gran parte del corazón, yo siempre digo, la ley bases tiene tres corazones, digamos, que funcionan en simultáneo. Por un lado, el que tiene que ver con promover el desarrollo de la Argentina a través de un mecanismo para atraer inversiones, para sacar esa riqueza que tiene nuestro país, para generar empleo en la Argentina, para generar divisas para nuestro país. Por otro lado, la reforma del Estado, donde están las privatizaciones, pero donde también hay una reforma profunda a la ley de empleo público, donde hay una reforma que se habilita respecto a la organización del Estado para eliminar, digamos, una burocracia que en muchos casos ha duplicado su tamaño injustificadamente, y un tercer corazón que tiene que ver con la reforma laboral, que a esta altura me parece que ningún argentino puede decir que no hace falta en nuestro país. Entonces veremos cuáles son los cambios que proponen, y si son cambios que mejoran la ley, por supuesto que nosotros lo vamos a acompañar. Ya voy con más preguntas que tiene el equipo, pero la estoy viendo a Lorena Maciel. Enseguida va a estar con nosotros Lore Maciel, nuestra compañera, con el adelanto de una nota muy importante. Enseguida Lore Maciel nos va a contar la historia porque estuvo con la denunciante de los abusos realizados por los jugadores de Vélez. Así que, hola Lore, enseguida te presento, bienvenida. Enseguida estamos con Lore hablando de esto, de lo que pasó en la habitación 407. Una historia donde por primera vez habló la denunciante de los abusos de los jugadores de Vélez. Así que enseguida la historia la va a presentar Lorena Maciel, que entrevistó a la denunciante que habla por primera vez en televisión. En minutos vamos a estar con Lore. Bueno, estamos hablando de todo lo que pasa en la política. Recién leía en el graph que decía Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich dijo... Ayer dijo Patricia, no existe más Juntos por el Cambio, dijo Patricia Bullrich. Eso también es raro, lo dejo para que después lo contestes. Luli, vos tenés preguntas para Silvia Los Penato. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Quería preguntarte en relación a esto, ¿cómo ves a Mauricio Macri como nuevo presidente del PRO? ¿Crees, cuando muchos, incluso el propio partido, lo quisieron jubilar, crees que va a poder reflotarlo, volver a conquistar a los decepcionados, desencantados, ¿no? Porque... el PRO perdió bastante identidad con la llegada de La Libertad Avanza, la fuga de votos hacia Milei, Mr. Baldosa Larreta intentando ser presidente y con discursos que distaban bastante de los valores fundacionales y terminaron no pudiendo leer a su electorado. Bueno, yo creo que el PRO dio una discusión absolutamente democrática, válida, entre dos miradas, dos candidatos y... los votantes de Juntos por el Cambio, porque además digo, sería injusto hablar del PRO porque fueron dos fórmulas compuestas por integrantes de distintos partidos de Juntos por el Cambio y los votantes de Juntos por el Cambio eligieron por una fórmula que fue la que llegó a la primera vuelta y después, digamos, no logró llegar al balotaje. Y yo creo que esos votantes siguen siendo votantes que reconocen el aporte que hace el PRO a la política argentina.
Creo que tenemos una oportunidad importante de reencontrarnos con esos votantes, de reencontrarnos con nuestros valores, con la presidencia del expresidente Mauricio Macri. Así que yo la verdad creo que empieza una etapa que va a ser buena para nuestro partido, una etapa de reencuentro interno, que creo que nos hace falta, y de reencuentro con nuestro votante para seguir representando lo que somos. Nosotros somos un partido que cree en la libertad, que cree en la democracia y que cree en la república, ¿no? Esos tres son los pilares centrales sobre los que hemos construido hace tantos años nuestra identidad, y hoy tenemos, por suerte, una gran cantidad de personas que nos representan, que representan esos valores. Patricia ayer dijo otra cosa, y Patricia dijo, ¿no? Patricia quiere otra cosa. O sea, una cosa quiere Macri y otra cosa quiere Patricia. Son, ¿no?, cosas distintas, ¿o no? El PRO irá por un lado y la Libertad Avanza por el otro. Bueno, ¿Es así? Quienes integramos el PRO elegimos a Mauricio Macri como nuestro presidente. Toda una conducción nueva, ¿no? Mauricio Macri como nuestro presidente, Soledad Martínez, que es la intendenta de Vicente López, como nuestra vicepresidenta, y un nuevo consejo directivo. Y creo que tenemos que reconstruir, fortalecer nuestro partido. Así que yo realmente soy optimista de los tiempos que vienen en el PRO y en la conducción del ingeniero Macri. Marcos Novaro. ¿Qué tal, Silvia? Un gusto. Y siguiendo un poco con la línea esta de la pregunta de Luli y el comentario de Franco, me parece que sería digamos, necesario una clarificación sobre de qué modo quieren convivir con Milei en un PRO conducido por el expresidente, ¿no? Porque la apuesta de Bullrich es muy comprensible, digamos, ¿no? Es integrémonos, sumémonos. Ellos hablan de fusión, ¿no? Claro. O deglución, más bien, porque bueno, es dejémonos deglutir por este proceso que puede no gustarnos mucho, pero es lo que lleva el abanderado del cambio es Milei. Entonces tenemos que ir a cooperar con ellos. Esa es una apuesta muy comprensible. Ahora, la idea de que no nos vamos a dejar deglutir, sino que queremos convivir pero diferenciados, no parece muy entendible. ¿Cómo se va a hacer eso? Si Milei nunca va a aceptar una alianza de dos partidos. Milei entiende que él gobierna y los demás tienen que ir atrás. Me parece que hasta ahora ya se ha visto suficientemente que la idea esta de Macri de veamos cómo podemos hacer para sentarnos a negociar con Milei partido a partido para convivir en una coalición, eso no va a funcionar, ¿no? O sea, quisiera saber tu opinión, porque en mi opinión, como yo lo veo, es una apuesta que puede ser muy noble, pero conducida al fracaso, digamos, ¿no? Bueno, yo no coincido con vos en esta mirada, Marcos, porque creo que el PRO hace muchos años que demostró que perfectamente puede construir alianzas que han sido muy poderosas, que llegaron al gobierno, que hoy gobiernan 10 provincias en la Argentina, que fueron electas por esta alianza que nosotros integramos durante muchísimos años. Así que, no, yo creo que el PRO tiene una tradición coalicional, y que puede defender perfectamente su identidad, sus valores y converger en aquellas cosas que creemos que la Argentina necesita, sin egoísmos, sin hipocresía, digamos, como nosotros creemos que hay que hacerlo, todo lo que compartimos. ¿Por qué no acompañaríamos aquellas cosas que nosotros también proponemos? Y ahora, ¿por qué no podemos diferenciarnos en las cosas en las que tenemos diferencias, en las cosas en las que no estamos de acuerdo? ¿Por qué yo no puedo decir que me parece que es una discusión absolutamente saldada la discusión sobre el divorcio vincular en la Argentina? ¿No puedo estar en desacuerdo con eso? Me parece que una democracia madura es la que admite el desacuerdo y la que entiende que el rol de la oposición no tiene que ser oponerse a todo. Parecería que en la Argentina no podés ser oposición si crees que en algunos casos hay que cooperar y si crees que en algunos casos hay que plantear diferencias y ayudar a mejorar. Yo creo que el día que logremos salir de eso, que logremos salir de esta grieta donde es todo blanco y negro, o estás completamente de acuerdo con toda la agenda o sos el enemigo, vamos a progresar como país. Y en eso el PRO creo que tiene un rol súper importante para construir. Es decir, puede haber una oposición democrática, responsable, que haga propuestas, que genere, digamos, nosotros tenemos experiencia de gestión, que por ahí muchos sectores, porque es un partido nuevo, de la Libertad Avanza no tienen. ¿Por qué no podemos compartir esa experiencia? De hecho, falta nombrar una gran cantidad de funcionarios, no me acuerdo el número, creo que eran
como 1.800 funcionarios, ¿no? Sí, Que no- inclusive sin ser funcionarios. Nosotros en el Congreso, y fue en parte lo que demostramos en la Ley Bases, aportamos nuestra experiencia parlamentaria para que ayudara a que la ley saliera, y eso me parece que es positivo. No tiene que ver con cargos, tiene que ver con ayudar sin especular. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que le vaya bien a la Argentina. ¿Qué quieren nuestros votantes hoy, claramente, en cualquier encuesta? Que al presidente Milei le vaya bien. Y nosotros tenemos, desde nuestra inteligencia, de lo que nosotros sabemos, comprendemos, tratar de ayudar en ese sentido. Gracias por haber venido, Silvia. Muchas gracias a diputada, vos, Franco. muy amable. Silvia Los Penato con nosotros.